Bienvenidos a nuestra primera cápsula de la asignatura de Historia de este año 2021 para los séptimos básicos del Colegio San Damián. Nuestra primera cápsula va a tratar sobre una síntesis de la materia que pudimos ver en este primer mes de clases y trata sobre los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones. Como podemos ver en nuestra primera diapositiva, tenemos algunas imágenes que nos van a ayudar a situarnos dentro de la materia, imágenes que están también dentro de nuestros PPTs de clases. Como primera imagen podemos apreciar un mapa de la llamada media luna fértil, que como estudiamos en clase, representa a las civilizaciones que se dieron origen dentro del espacio que está bañado por los ríos Tigris y Éufrates. No podemos olvidar la importancia del agua en la instalación de estos primeros pueblos que debido a todos sus avances se pudieron convertir en una civilización. Media luna creciente fértil del área del Tigris y el Éufrates. Tenemos otra imagen donde tenemos una imponente pirámide que representa los avances arquitectónicos de las primeras civilizaciones en el área de América. También tenemos una imagen con jeroglíficos. No debemos olvidar la importancia de la escritura dentro de esta idea de primeras civilizaciones y la escritura que nos marca uno de los hitos más importantes dentro de la historia de la humanidad. También tenemos una imagen con una pirámide social. Recordar que las sociedades de las antiguas civilizaciones tenían como rasgos más importantes que sus sociedades eran jerarquizadas, ¿cierto? Y ordenadas en estratos sociales, donde la pirámide en lo más alto está quien ostenta el poder y hacia abajo se ordena el resto de la sociedad. También tenemos una imagen muy interesante sobre una representación de un pequeño poblado donde podemos ver con detalle el manejo del agua. Otra cosa importante y fundamental para poder establecer este criterio de civilización. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, en donde nos encontramos con los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones, algo que hemos revisado como síntesis y que también se encuentra dentro de los PPTs de clase. ¿Qué tenemos como rasgos esenciales de las primeras civilizaciones? Bien, edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades, un tipo de asentamiento más grande y complejo que la aldea neolítica, en las que existían edificios, palacios, casas residenciales, calles, inmuebles de almacenamiento, etc. Lo conversamos en clase, ¿cierto? La idea de asentamiento humano, el lugar donde se asienta, donde se desarrolla la actividad humana. Cuando hablamos de ciudades, también manejamos esta idea de que las ciudades de la antigüedad tenían una forma de organización que se condecía con la división del trabajo. Bien, en el centro se desarrolla el poder político, afuera del centro está la idea de los artesanos, de quienes desarrollan otros oficios, y en las afueras nos encontramos con el territorio que domina la agricultura y la ganadería según sea la civilización que estamos estudiando. Como segundo punto tenemos que se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron rasgos básicos de un Estado. Algo muy importante, en las civilizaciones antiguas no podemos hablar de Estado, sino que de ciudades-estado, protoestados o estados incipientes. Esto
Estos rasgos básicos de un Estado tienen que ver con la presencia de un poder político centralizado ejercido sobre un territorio y su población. Este poder estaba concentrado en un gobernante y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas. No debemos olvidar nuestra idea principal de esta pirámide social. Como tercer rasgo esencial de las primeras civilizaciones, tenemos que en su interior contaron con rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizó una o variadas lenguas, sistematizó sus creencias religiosas y las prácticas de costumbres y modos sociales. Recordemos que una definición de cultura es todo lo que el ser humano puede hacer y construir, todo eso que nos hace únicos, todo eso que también nos hace diferentes. Y cuando hablamos de primeras civilizaciones sabemos que hay una diferencia en el tiempo para poder establecer su nacimiento y también cuánto perduraron, ¿cierto? Y que incluso tenemos civilizaciones que perduran hasta nuestros días, como son la China y la India. Cuando hablamos de cultura, hablamos de comidas, hablamos de vestimenta, hablamos de lengua, hablamos de cosmovisión. Hablamos de la organización de estas civilizaciones, ¿cierto? Y de la forma en la que ellas eran capaces de transmitir esta idea de mundo o de su mundo. Otra idea, otro rasgo esencial de las primeras civilizaciones tenemos es que presentan un desarrollo científico y tecnológico en otras áreas. Esto se evidenció en aspectos como la creación de sistemas de escritura y en la mejora o perfeccionamiento de sus tecnologías, principalmente en relación a la agricultura, que, como lo aprendimos, es la base de las economías. Cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico, tenemos que hacer esta diferencia de que la tecnología es todo aquello que crea el ser humano a través de su inventiva, ¿cierto? De la capacidad de observar el entorno y de solucionar problemas. Una característica principal de estas antiguas civilizaciones fue la capacidad de dominar el agua, de establecer canales de regadío, de establecer diques, de establecer formas de transportar este vital elemento que está unido absolutamente a su aparición. No tenemos que olvidar que todas estas grandes civilizaciones tuvieron como cuna cauces de agua. En la India el río Indo, en la China el río Amarillo y el río Azul, y por supuesto nuestra luna creciente fértil del Medio Oriente. Ahora, no olvidar esta definición de civilización que pudimos construir y llegar a un consenso entre todos para poder responder esa pregunta. ¿Qué es una civilización? Y desde la perspectiva histórica, o sea, desde la idea de nuestra disciplina, de la construcción de la historia, sabemos que una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. Algo muy importante que también conversamos, esta idea del tiempo, ¿cierto? Y de cómo podemos medir el tiempo para poder ubicar a estas grandes civilizaciones. Un elemento fundamental y que nos sirve mucho para ubicarnos en el tiempo son las líneas de tiempo. Y trabajamos esto en clase, ¿cierto? El desarrollo de la metalurgia en Europa y en el cercano y lejano Oriente. ¿Por qué? Porque el uso de la metalurgia, de los metales, la minería y la explotación y producción de algunos elementos basados en el metal nos ayudan también a identificar edades de la humanidad, periodos de tiempo, que también son acompañados en esta ocasión de las grandes civilizaciones. Y podemos ver que en Egipto, ¿cierto?, estamos en presencia de la edad del cobre entre el año 4000 y 3000 antes de Cristo.
Otro ejemplo es que en China estamos en presencia de la edad de cobre dentro del año 3000, avanzando hacia la edad de bronce en el 2000 al 1000 y superando la edad de hierro después del año 1000, ¿cierto? Y pasamos a nuestra era cristiana, ¿cierto? En el año 0, que es una de las maneras en las que en Occidente podemos medir el tiempo, con una línea de tiempo. ¿Qué pasa con el desarrollo de la metalurgia? En la primera instancia, el cobre fue el primer metal utilizado para la confección de instrumentos. Al ser un metal blando, ¿cierto?, más manejable, se utilizó principalmente para adornos y utensilios. Luego, cuando se utiliza el bronce, que es una aleación del cobre y el estaño, que es fácil de fundir y trabajar, y por su mayor resistencia supuso un gran avance en la fabricación de armas, utensilios y herramientas agrícolas. Y cuando hablamos del hierro, hablamos de que es un metal mucho más duro y resistente que el bronce, pero sin embargo es más difícil de trabajar. Influyó de manera importante en la guerra, ya que se utilizó especialmente para la creación de armas. No olvidemos que esta manera de medir el tiempo es utilizada hasta el día de hoy, y una línea de tiempo siempre va a ser un excelente elemento para poder estudiar, un buen material para poder construir. Así que la línea de tiempo no solo la podemos ver en esta idea de antiguas civilizaciones, sino que la podemos extender por toda la historia de la humanidad. Niños, no olvidemos conceptos claves, ¿cierto? Como sociedad jerarquizada, como civilizaciones fluviales, ¿cierto? Civilizaciones que nacen a orilla de los ríos. No olvidemos la idea de ciudades, de centros urbanos, y la idea, por supuesto, de división del trabajo y de excedente, ¿cierto? Palabra clave para comprender la diversificación de los oficios durante el periodo de estudio de cualquiera de las antiguas civilizaciones. Les dejo esta cápsula. Les recuerdo que todo el material está en nuestro Classroom de estudio y nos vemos en la próxima cápsula sobre historia. Hasta luego, cuídense mucho.